Muy buenas noches a quienes nos hacen favor de acompañarnos en este programa nuevo, aquí en el canal de Latinidades, que se llama Mano con Mano con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Creemos que precisamente las pymes, constantemente en todos los gobiernos de la patria grande, por no decir del mundo, pero bueno, nos vamos a centrar ahorita lo que es en América Latina y el Caribe, son empresas que están marginadas, totalmente relegadas y siendo precisamente ellas las que más trabajo dan en toda América Latina. En promedios el 80%, el 90% tengo entendido en Brasil, en mi país es el 70% de todo el trabajo que se da en mi país, pues es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces estamos buscando con este canal, dentro de la misma misión que tenemos, buscar resolver el problema de las pymes, que se exhiba a nivel latinoamericano para ayudar a que precisamente entre todas esta fuerza empresarial de pequeñas y medianas empresas se pueda lograr un mejor comercio entre todo el continente, entre toda la patria grande, como una forma de poder lograr esa anhelada integración. Precisamente el hablar de las pequeñas y medianas empresas, el compartir los problemas que cada de estas empresas tiene en cada país, nos va a ayudar a concientizarnos de cómo podemos unirnos para hacer frente y liberar el potencial enorme que tienen cada una de estas empresas. Quiero presentar brevemente a las personalidades que me hacen favor de acompañarme. Nos está acompañando Raúl Utín, que es un empresario textil ya desde hace 53 años en Scalter SRL, que es de Sociedad de Responsabilidad Limitada, igual como en México, con 120 personas a su cargo. Él es secretario de la Central de Entidades Empresariales CEN, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, fundador de la Mesa de Unidad PYME, MNUP, miembro del espacio de producción y trabajo donde interactuamos pymes y organizaciones obreras, vocal de Proteger, que agrupa, o sea, proteger con J, está jugando el término con la idea de proteger, de protección y también de la cuestión textil, que agrupa toda la cadena precisamente de este mismo valor, el textil, cofundador del movimiento productivo 25 de mayo, MP25M, el cual agrupa a las distintas entidades pymes, al movimiento cooperativo, a las empresas recuperadas y organizaciones sociales. Y desde Brasil nos está acompañando Sergio Mileto, que es un empresario, presidente de la PYME, Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, capítulo Brasil, miembro del directorio del Instituto ECOR Pela Ciudadanía. Para estas entidades opera en el Foro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas, siempre con la misión de transformar los saberes y prácticas populares y tradicionales en activos económicos a través de alianzas estratégicas entre las MII y las microempresas para que se fortalezcan y tengan acceso al mercado público y privado, nacional e internacional. Hoy lideré el programa Tramado Juntos, que es una metodología innovadora para la implementación de unidades productivas, colectivas y colaborativas. Les agradezco en verdad a los dos que estén aquí presentes en este esfuerzo por hacer que las pymes también tengan voz, porque generalmente les comentaba en el programa de Latinidades buscamos que las voces de izquierda puedan romper el cerco informativo que hace la derecha para difundir sus programas, sus políticas, en fin. Bueno, ahora estamos buscando que las pequeñas y medianas empresas rompan el cerco económico que les hacen las empresas grandes, ese 1% que son las neoliberales, que impiden realmente su desarrollo y que tengan, también habría que decirlo, también es culpa de las pequeñas y medianas empresas, conciencia de clase, de dónde están ubicados, para entonces poder realmente integrarse y hacer una fuerza fuerte que pueda pedir mayor atención a ellas
medidas de los estados para lograr su supervivencia, mejores créditos, mejores apoyos, en fin, que se carece, por desgracia, así en todos los estados de Latinoamérica, que casi nunca las mencionan. Eso en el mejor de los casos. Me gustaría saber qué opinan ustedes, mis compañeros que los estoy invitando, Raúl, allá desde Brasil, y Sergio, perdón, Raúl desde Argentina, y Sergio acá desde Brasil. ¿Cómo ven esta lucha? ¿Cómo ven este esfuerzo? Ustedes que tienen precisamente pequeñas y medianas empresas. Con mucho gusto. Para nosotros es un gusto poder comunicarnos con los empresarios pequeños y medianos de México y por supuesto también de Brasil. Y fundamentalmente felicitarlos porque esta semana que termina fue el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Desde ya, una felicitación para todos aquellos que hacen el gran esfuerzo de mantener sus empresas en pie y por lo tanto dar trabajo. Quiero comentarles, en Argentina las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, somos el 99,4% de las empresas que están hoy en actividad y representamos el 65% de la mano de obra formal. Si a eso le sumamos la mano de obra informal, que las pymes lamentablemente tienen la necesidad de tener bastante, tenemos el 80% de la mano de obra de la Argentina. Pese a eso, te digo, Héctor, que las pymes estamos en boca de todos, en el corazón de pocos y en manos de nadie. Pero eso también depende mucho de nosotros, de las pymes. Yo creo que terminó la época de llorar, terminó la hora de lamentaciones y empezó la hora de actuar. Empezó la hora de mostrarnos con toda la fuerza que tenemos, porque si somos tan representativos, si tenemos tantas empresas y por lo tanto, si tenemos tanta gente atrás entre empresarios y trabajadores, tenemos que mostrarlos. Hoy Latinoamérica tiene una condición especial que no tuvo hace unas décadas atrás. Tenemos a AMLO en México, tenemos a Lula en Brasil, tenemos un gobierno progresista en Colombia, en Bolivia, en México, en Chile. Tenemos las condiciones dadas mejor que en otras épocas para mostrar que tenemos un potencial frente al neoliberalismo. Lamentablemente, hoy por hoy, Argentina está en una situación compleja frente a una elección donde la fuerza neoliberal está apretando muy, muy fuerte. Vamos a tener que dar una pelea muy intensa los próximos 4 meses, fundamentalmente, para poder mantener un gobierno nacional y popular. Pero espero que esta fuerza la podamos conseguir, la podamos aglutinar y todos juntos podamos vencer a un neoliberalismo que viene por todo y por todos. ¿Qué tendrías que comentar a esto que nos acaba de decir de manera dramática, pero cierta? Raúl, Sergio. Gracias, Héctor. Gracias a usted, a toda su equipe. Gracias, Raúl. Es siempre un gusto muy grande podermos estar juntos. Quería decir que los datos de las micro, pequeñas empresas no mundo no cambian mucho, pero son, no mundo son 92% de las empresas del mundo. Entonces varía un poco, varía en los decimales, puede ser 99.1, 99, 99.4, pero son siempre muy parecidos. Pero se cambian dos cosas que me parece importante. Me coloco que la frase dita por Raúl
que no estamos en la mano de ninguém, es la pura verdad. Somos muy utilizados en las campañas electorales. Somos las campañas electorales, estamos en la boca de todos los candidatos que hablan de las micro pequeñas empresas, porque saben lo poder que las micro pequeñas empresas tienen en relación a sus funcionarios. Porque yo diría, yo ouso decir que lo verdadero empresario es el empresario de la micro, de la pequeña y de la media empresa. É o empresário que vive de seu trabalho. E aí é um outro conceito que temos que parar para pensar e conversar com os amigos que são micro e pequenos, são de grandes empresários de pequenos negócios, porque para dirigir pequenos negócios precisa ser empresário de verdade. Não é um CEO que um dia está na Coca-Cola, no outro dia vai trabalhar na Apple, no outro dia vai trabalhar na... Não, não, não. O micro pequeno empresário muitas vezes tem uma empresa familiar, de tradição familiar, e conhece pelo nome cada um de seus funcionários, e sabe quando o filho de um funcionário está doente, e procura cuidar disso. Então, sabemos de tudo isso, somos diferentes. Então, nós micro pequenos empresários, precisamos ter a consciência plena de que nós não somos capitalistas. Nós vivemos de nosso trabalho. Então, nos igualamos, estamos muito mais cercanos da classe trabalhadora do que das grandes empresas. Sim, somos empresários. Somos empresários de verdade porque empreendemos. Não somos banqueiro. O banqueiro não é um empresário. O banqueiro é um intermediador que utiliza os recursos da população para ganhar dinheiro, muitas vezes utilizando a deuda pública de los países e disponibilizando muito pouco a los negócios. Os banqueiros não bancam nada. Banqueiro não banca nada. Não corre risco algum. Nós micro pequenos que corremos. Então, queria, primeiro, nessa primeira fala, dizer que me sinto muito orgulhoso e lembrar que a fragilidade da micro pequena empresa não está em seu tamanho. Eu tenho experiência bastante para dizer que o tamanho, por sermos microempresas, pequeno negócio, tem uma realidade que é uma vantagem competitiva enorme para adequar seus produtos, para adequar seus processos de produção e seus processos comerciais, muito diferente das grandes multinacionais. Pero nossa fragilidade está naquilo que também Raul aponta, que não estamos na mão de nada, de ninguém. E não estamos na mão de nadie, nem nas mãos de nadie, por um simples motivo, por uma responsabilidade que é somente nossa. Porque não nos organizamos, porque não estamos juntos, porque se estivéssemos juntos, somos a maioria, poderíamos cambiar governo, cambiar marco econômico. Então, podemos, por exemplo, em Brasil, só para dar um exemplo, neste momento, a Lampime está contratando um jurista para considerar inconstitucional os benefícios fiscais que o governo dá a multinacionais. Isto não há sentido. Isto é capitalismo de risco zero para as grandes corporações. Então, a multinacional montadora de automóveis não consegue vender seu coche muitas vezes por mau planejamento de produção, mas não há problema, porque consegue convencer o governo a lhe dar isenção de impostos. E a gente, que empresário, costuma considerar, somos isentos de impostos, que maravilha. Não, não é assim, porque quando o grande não paga imposto, este recurso tem que sair de algum lugar. De nosotros. De la salud, de la segurança e de los micro pequeños, porque nós não temos, então nós pagamos. E de los programas sociais, os mais pobres que recebem uma beca ou um recurso para fazer uma compra no supermercado, vão pagar o imposto que vai beneficiar a multinacional. Então, são coisas que podemos lutar solitos ou podemos lutar juntos. Juntos seremos imbatíveis.
¿Por quê? A economia não se faz. Esta é outra mentira que tem que estar claro. A economia não se hace com as grandes corporações. Isto não é... Sinto dizer a los de esquerda que esta é uma tese de Keynes, que era economista de direita, que dizia que a economia se começa, não se prende um hogar com grandes toras de madeira, pero com pequenos gravetos, e se acende a economia por las micro pequenas e por las personas. Se não temos bons pagos de salários, se nossa gente, se nosso povo não recebe o suficiente para viver, não vai consumir. E são as micro e pequenas empresas que estão em los barrios que vão perder o cliente porque seu cliente não tem recurso para consumir. Então, mais uma vez, agradeço e deixo esse alerta. Queremos juntos caminhar por uma integração econômica porque somos 670 milhões de pessoas e que estão fora do mercado de consumo, mais de 80%. Precisamos transformar esses 670 milhões em nossos principais clientes. E há como fazer isso. Seguimos más adiante y esto va a quedar claro. Pues mira, les quiero comentar brevemente antes de hacer algunos comentarios de los que están haciendo, de verdad me impresionaron. Aquí en México se dice que hay 4.9 millones de MIPYMES, ya no pymes, sino de MIPYMES, y generan el 52% del PIB nacional. Aportan el 72% de los empleos en México y el 65% son dirigidas por familias. 7 de cada 10 señalan que la falta de acceso a créditos es la principal limitante en su crecimiento. Y entonces aquí tocamos este punto. ¿Por qué no nos unimos, como bien dices tú, Sergio? Si somos la mayoría y pudiéramos tumbar gobiernos, poner al gobierno que queramos, decir, esa política no, la que queremos es esta, y la pones porque si no te vas. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de clase, lo que estábamos hablando antes de empezar, Raúl, y yo, antes de que entraras tú ahorita al programa, no hay una conciencia de clase. Parece que el sector empresarial fuera un monobloque monopolizado por las grandes transnacionales o las grandes nacionales. Y que nos ponen a todos en un mismo saco. Y cuando hay un problema de estas grandes transnacionales con los gobiernos progresistas, porque ya les cambiaron la jugada de vender a precio, como dicen en Argentina, de vaca muerta, los recursos y activos del Estado, entonces ellos dicen, todo el sector empresarial está en contra de este gobierno porque no nos favorece. No, realmente los que están en contra son ese 1% que siempre se ha beneficiado del robo al Estado, de una forma u otra. Y no Bien. Todo el resto, no el resto del país, ¿no? No todo el resto de las otras empresas que están ahí. Entonces es vital tener conciencia de clase para decir que las pequeñas y medianas empresas no pertenecen a esas transnacionales y no tienen nada que ver. Como bien dijeron ahorita, ninguna tiene acceso a crédito. Cuando viene una transnacional, aquí en mi país viene Elon Musk con su famosa Tesla, ¿no? Le están poniendo, ¿no quieres pagar impuestos en cuántos años? No los pagas. Y fíjate, aquí no tenemos agua. No hay agua en mi estado. Hay una sequía. Y ellos van a poner una planta para más de 10,000 trabajadores directos y viene no sé cuánta gente más. No, creo que me quedé corto. Son más trabajadores indirectos y directos que van a tomar agua. Y vienen a quitarnos agua todavía en un estado donde hay sequía. Pero eso no le importa al gobernador, porque eso le da números diciendo qué está haciendo. Él se beneficia políticamente y si la población tiene o no agua para beber, no importa, porque se la va a seguir llevando la empresa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digo, para unirnos necesitamos conciencia de clase, que las pequeñas y medianas empresas no estamos en el ranking que están esas grandes empresas que son beneficiadas con extensiones fiscales, que si pagan impuestos o no los pagan, que les regalan los terrenos, que en fin, les ayudan a que no quiebren y si tienen problemas les dan créditos regalados para poder decir que están ahí. A nosotros no nos dan nada, absolutamente nada. Entonces no nos beneficia estar apoyando a esas grandes empresas. Lo único que nos puede beneficiar es apoyarnos entre nosotros. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, porque los números que vos estás pasando de México, como bien dijo Sergio, decimal más, decimal menos, son exactamente los mismos que están hoy en Argentina.
Y los problemas que tenemos los empresarios micro, pequeños, medianos en Argentina son más o menos los mismos que tienen en México y los mismos problemas que seguramente tienen en Brasil. Lo que sucede es que hay una transculturización importantísima que viene desde hace 20 o 30 años atrás, martillando sobre aquel que tiene una maceta en el fondo de la casa, se cree que es estanciero. Aquel que logró poner una maquinita en el garage de su casa, que cree que es un gran industrial, y mira a los grandes industriales sintiéndose parte de eso. Pero eso sociológicamente es absolutamente entendible, porque cada uno quiere sentirse parte de un equipo ganador. Nuestro rol debe ser explicar, comentar, enseñar, mostrar que nuestra posición es mucho más cercana a los trabajadores, porque cuando nuestras empresas andan bien, nosotros creemos que estamos llegando a ser el gran empresario de cada uno de nuestros países. Cuando nuestras empresas andan mal, recién ahí nos damos cuenta que somos un trabajador más. De hecho, estoy seguro que cada uno de los que nos están escuchando saben que cada empresario trabaja en cantidad de horas mucho más que sus trabajadores. Mi familia hoy trabaja entre 10 y 12 horas por día adentro de la fábrica. Mi mujer llega a la fábrica todos los días a las 4 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Esto significa 13 horas de trabajo. Y es mi mujer. Quiero decirles que esto requiere un trabajo muy arduo para poder cambiar con la conciencia de ciudadanos, de pequeños y medianos empresarios que están sometidos todo el día al bombardeo de los medios de difusión masivos que le muestran que el camino es la libertad de mercado, la libertad de poder jugar, como decía un gran presidente de la Argentina, la libertad del zorro libre en el gallinero libre. ¿Querías comentar algo, Sergio? Sí, no, sabemos aquí que estamos totalmente de acuerdo que los primeros pasos para una integración regional es la movilización de lo empresario PYME. Nosotros podemos ter ideias maravilhosas, mas são estes trabalhadores, empresários, porque eu vou insistir nisso. Capitalista é quem vive da renta do capital. Todo micro e pequeno empresário que vive de seu trabalho é um trabalhador. Não se pode pensar de outra forma, porque é cometer equívoco enorme em todos os processos de decisão de gestión y de decisión política para su país. Me encanta esta charla porque la forma en que ustedes se expresan revela toda una sabiduría y experiencia que solo se puede lograr viviéndola en el día a día. Y esa es la experiencia la más valiosa y la más difícil porque te cuesta años de tu vida, te cuesta tiempo. Pero una vez que empiezas a expresar todo esto que ustedes dos están comentando, uno se queda impresionado, porque entiende uno que están haciendo una destilación de toda esa experiencia en frases muy breves, con los que uno realmente puede, si tiene la capacidad, avanzar y saltar etapas e ir hacia adelante. Digo, a mí me encanta todo lo que están diciendo, porque estamos hablando de un tema vital económico. Vamos, si las pymes dijeran, ¿saben qué? Nos vamos, se cerró el changarro, como decimos aquí en México, y nos vamos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen toda esta bola de idiotas que están en los gobiernos que no nos apoyan? ¿A dónde se van? ¿A dónde se justifican? ¿De qué viven? ¿De dónde sacan para sus gastos de representación?
para sus viajes, para sus vacaciones. Se acabó. Y no tienen conciencia de eso. La mayoría solo tiene conciencia de tomarse fotos con las grandes empresas que les pueden dar prestigio a ellos, salir ahí en la foto, tomándose la foto al lado de ellos, abrazándolos y que hicieron un buen contrato. Yo no digo que esté mal, está bien, pero incluso hay un asunto aquí importante. Las grandes transnacionales en la historia de América Latina, unidas con las nacionales, son las que han dado los golpes de Estado. Ninguna pequeña y mediana empresa ha dado un golpe de Estado. Ninguna pequeña y mediana empresa ha desestabilizado la economía del país sacando dólares, llevándoselos a Estados Unidos o Inglaterra. Ninguna. Eso solo lo hacen las grandes empresas. Absolutamente. Que trabajan solo para su beneficio y no para el país donde están ellos ahí operando, aún siendo connacionales de ese país. No les importa. Pero las pymes sí. ¿Por qué? Porque saben que el ecosistema en el cual están es, digamos, tan endeble, tan vulnerable, que no se pueden dar el lujo de hacer ese tipo de cosas. Tienen que estar conscientes de que mientras más unidos e integrados estén en ese ecosistema en el que se permite la supervivencia, solo peleándola día a día, es la única forma de poder sobrevivir. El título de la charla, del cartel que estamos poniendo es, no sé si la pudieron ver, cuando se las mandé, es ¿por qué deberían? Mano a mano con las pymes. Sí, pero había un título ahí. Y el título, se los voy, es ¿por qué deberían existir las pymes? Sí. Porque estoy seguro que en los esquemas neoliberales hay ese cuestionamiento. ¿Y por qué deberían de existir? ¿Por qué? Cuando vemos los famosos tratados de libre comercio, en los hechos, lo que hacen cuando operan es que desaparecen las pequeñas y medianas empresas, como si estuvieran diseñados para que estas pequeñas y medianas empresas desaparecieran y solo se pudieran prolongar y crecer todavía más las grandes. Eso es lo que viene pasando. Entonces, las pequeñas y medianas empresas constantemente tienen que estarse reinventando. Yo puedo ilustrar, Héctor. Dime. El Tratado de Libre Comercio que está hoy en negociación y que está un poco mal parado entre Mercosur y Europa, uno de los puntos, primero, fue negociado sin escuchar las pymes, pero escucharon los productores de commodities, escucharon las grandes empresas automovilísticas, escucharon la línea blanca. ¿Ok? Bueno, pero no nos escucharon. Y una de las cosas que Europa quiere de ese tratado es poder entrar en la compra pública de los gobiernos de América Latina, sin estar presente. O sea, poder que el gobierno pueda importar los productos de Europa directamente para consumo de gobierno. Esto, en cuanto que nosotros, esto es muy importante hablar para los pymes, que juntos estamos trabajando en Brasil y queremos ampliar por una ley donde 100% de las compras públicas sea hecho de las pymes. Es posible, es viable y es la mejor manera de aquecer una economía sin necesitar crear nuevos impuestos. Es colocar recursos en la dinámica de los micro y pequeños negocios. Y para que eso ya existe en algunos países, como na Dinamarca, como na própria Alemanha, que a pessoa que lo chamamos de licitador em português, não sei se é o mesmo termo em espanhol, que a pessoa que hace a compra, ao fazer o edital de la compra pública, se não consegue comprar, para não comprar de uma micro pequena, tem que justificar. Tem que justificar por que não comprou. E sabes que nos Estados Unidos não comprar de la pequena empresa ou não justificar é um motivo para que este funcionário público seja demitido imediatamente. Así es. Incluso bueno, los contratos públicos tienen un porcentaje que entregarse a pequeñas y medianas empresas. Y podemos decir eso. Yo conocí un fato que, claro, ustedes mexicanos saben mucho mejor que yo, la cuestión de la maíz, que era un producto que era cultivado por familias en México y que de repente vira un producto que pasa a ser un subproducto en toda la cadena alimentar americana
pero que se pasa a ser plantado y se quebra las pequeñas familias, pequeños productores de maíz que acaban teniendo que migrar a México para trabajar como esclavos en la frontera de Estados Unidos. Y eran productores de maíz. Entonces, también no se pagó royalty pelo uso de la maíz a México, ni a Perú, ni a todos los países que producen. Entonces, nosotros, micro, pequeños empresarios, vivimos en nuestros países y tenemos que estar juntos. Entonces, para mí, la grande insignia de este primer programa que estamos haciendo es: juntos podemos más, juntos podemos cambiar, juntos tenemos la fuerza y tenemos que estar de mano a mano con todos, con todos. Tenemos que crear esa conciencia de clase entre las pequeñas y medianas empresas. Y nomás una corrección, el cartel lo dije mal, la idea es la misma, pero las palabras exactas es: ¿por qué las pymes deberían desaparecer? Y la respuesta para mí es: desaparecer, sí, pero de la marginalidad que la tienen, del olvido que la tienen, de ese desatención que la tienen, para que puedan realmente resurgir, porque cada pyme es una promesa de una gran empresa, es la semilla para una gran empresa. Y construirla con la conciencia social, empresarial, que realmente necesita el país. No como lo dijiste muy claramente y entendible totalmente, Sergio. El capitalista vive de las rentas. El empresario es un trabajador. Si no trabaja, la empresa no se mueve. No Eh, sale adelante. pero Entonces, dime, permitime, Héctor, dime. permitime porque acá hay un punto que sí debemos aclarar, que es que nuestras empresas necesitan estar, como bien dicen, unidas, necesitan el trabajo, necesitan el empuje, pero no podemos estar llorando y pensando que no, somos lastimeros, no, que somos los llorosos de siempre. No, nosotros tenemos que ocupar el espacio que nos merecemos, y eso solamente lo vamos a lograr si nos unimos, si logramos la fuerza necesaria, el músculo necesario, y también si nos unimos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que, en definitiva, pueden dar vuelta a la conciencia social del pueblo entero. Insisto, empresarios y trabajadores somos el 99% del país, de los países que estamos acá representados en este programa. Entonces, es el 1% que nos está hoy devorando. No puede ser que no logremos. Lo que están aplicando es el sistema divididos para gobernar. Eh, eh, Nosotros tenemos un ejemplo que se llama el perro apaleado. No sé si ustedes lo conocen el término. No, dale. Cuando el perro vos le diste muchos palos, lo fuiste adiestrando a palazos, cuando ve un palo ya se achica. Bueno, esto es lo que nos pasa a las pymes. Yo creo que las pymes fuimos muy apaleados a lo largo del tiempo, y hoy, frente al miedo, frente al temor de volver a ser apaleados, estamos achicados. Se acabó el tiempo y nos tenemos que rebelar contra este tipo de colonialismo que nos lleva a que nos manejen como si fuésemos marionetas. Porque fíjate esto que está pasando hoy en la Argentina. Como dijiste vos al principio, yo tengo una empresa de muchísimos años, 120 personas trabajando, lo que representa 500 personas con sus familias. Resulta que en las elecciones de octubre puede ganar el neoliberalismo, y ya anunció que en 100 horas, no 100 días, 100 horas,
va a abrir todo y por supuesto los textiles somos los primeros en caer porque sobran productos textiles en el mundo que están buscando mercados. Hoy hay más oferta que consumo. Entonces, si nosotros no buscamos la forma de poder defender lo nuestro, de poder, como bien decía Sergio, actuar sobre el compre nacional, tener cuidado con, por ejemplo, el Tratado Unión Europea-Mercosur, que lamentablemente sigue avanzando, sigue avanzando, todavía no lo hemos logrado parar. Por abajo, en las sombras, siguen armando el negocio entre los grandes sectores, tanto de Europa como de los países del Mercosur. Y esto es peligrosísimo. Entonces tenemos que unir fuerzas urgentemente si queremos mantener la nariz bajo el agua, sobre la línea de flotación. Déjame añadir algo a eso. Bueno, en cuestión para Tratado de Libre Comercio, nosotros pedimos una audiencia con presidente Lula porque queremos que escuche nuestro punto de vista. Y en nuestro punto de vista, nosotros no tenemos problema en hacer comercio con nadie, con el hemisferio norte. Pero los criterios, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, ok, un tratado de libre comercio que dentro de 20 años possamos liberar las compras internacionales públicas. Pero queremos desde ya que los países más pobres y los países de desarrollo possam exportar para los gobiernos europeos. Entonces, que digo, que yo pueda exportar tejido hecho de TNT directamente de Argentina para Alemania, para México y para la compra pública de esos países. Si queremos crear un mundo menos desigual y un mundo de paz. Entonces, nosotros no estamos diciendo más, que ya decimos mucho, que éramos contra o acuerdo. Mas para dejar más claro, nosotros decimos que queremos un otro acuerdo. Y queremos un acuerdo que nos traga, no mínimo, los mismos beneficios que las pymes europeas reciben en la región. Nosotros no podemos esquecer que el programa líder europeo tiene 150.000 millones de euros para colocar dentro de las pymes como investimento. No es crédito, no es financiamiento, es investimento. A fondo perdido. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen toda conciencia que la gran empresa no necesita de gobierno. La gran empresa necesita de fiscalización todos los días. Y son las pequeñas que necesitan del gobierno. Porque nosotros queremos trabajar con inclusión económica. Porque es inteligente. No es solo porque es justo, porque es bueno, porque es solidario. Es todo eso. Pero es más inteligente. Cuanto más gente estiver incluida, mejor estará el país, incluyendo para las grandes empresas. Permitime, Sergio, todavía hay otro problema mucho más grave, que es que Europa no quiere firmar la certificación de origen. Entonces, un producto fabricado en Vietnam, fabricado en Camboya o fabricado en China, le ponen etiqueta italiana o etiqueta, le cosen los botones en Francia y va a llegar acá como mercado común europeo. Sin certificación de origen no tenemos salvación. Wow. Sí, mira, claro, no, pero para empezar, la posición nuestra es contra esta importación, es contra. Y al contrario, queremos que durante los 10 primeros años los movimientos sea de nosotros para ellos poder exportar, con mecanismo de financiamiento para las exportaciones de las micro pequeñas empresas para Europa, durante 10 años. Y ahí a los pocos podemos crear la certificación de origen, porque nosotros también queremos tener la certificación de origen. Es muy importante para nosotros para agregar valor a lo que hacemos. Entonces, yo quiero decir que Raúl
colocou em sua palavra que não é mais tempo de chorar. E eu quero reforçar isso. As oportunidades estão conosco. Se posso deixar uma mensagem a todos os micro pequenos empresários que vão nos escuchar, está em nossas mãos. As oportunidades são grandes. Somos 670 milhões de pessoas. Temos mais de 150 mil milhões de dólares de produtos que poderiam ser importados entre nossos países e que hoje são importados do norte global. E para isso precisamos cambiar o marco legal de cada um de nossos países. Isto não depende do Congresso, meus amigos. Isto não depende do presidente da República. Isto depende de nossa capacidade de nos juntarmos como uma entidade de classe que possa ser pressão, porque é assim que se cambia o marco legal. Então, em Brasil tem um agravante que vocês não têm nem em México nem em Argentina, que as empresas acá não pagam o imposto sobre a distribuição de interesse. É zero, é zero. Estados Unidos, a distribuição, depois de Trump, caiu a 25%, mas na Segunda Grande Guerra era 94%, e foi caindo. E isto vai se refletir na pesquisa que Thomas Piketty disse, mostrando como hoje o capital equivale a 7 vezes a renda média dos países. Isto significa, companheiros, que este momento que estamos vivendo na economia é igual ao momento da era medieval. Então, de novo, não é só o momento de melhorar, é o momento de arregaçar a manga. E nós, empreendedores, trabalhadores, empresários, sabemos trabalhar, mas temos que dedicar 2 horas por semana a trabalhar juntos, 2 horas por semana, nada mais que isso, a nos organizar, a organizar o que produzimos, conhecer os mercados que temos e nós, como entidades, empresários pela Quarta Transformação, Central de Entidades Nacionais Empresariais, Alampime, estamos aqui para isso, para fazer este levantamento, trabalhar e dizer, produtores de sapato, Brasil compra tanto sapato e queremos comprar de vocês, queremos comprar estes alimentos, pero queremos que os produtos de cada um de nós tenham valor agregado, añadido por a história de cada um de nossos países. Isto é muito importante, que nós não possamos mais vender produtos e sim vender história, porque são as histórias, é a cultura de cada país que vai añadir valor a cada produto que vamos a vender. Pues la verdad, lo que están comentando es muy interesante, muy cierto. Ahorita que estaban comentando el Tratado de Libre Comercio con Europa, me acuerdo haber tenido una charla con Maite Mola, que es la presidenta del PIE. El PIE es el Partido de Izquierda Europeo, que aglutina a todos, creo que son 75 partidos de izquierda en Europa. Todos están constituidos en este que se llama el Partido de Izquierda Europeo, PIE. Y cuando estábamos hablando de los tratados de libre comercio, decía, bueno, ¿qué quieres que te diga? Los tratados de Europa que firma con América Latina favorecen totalmente a Europa, pero ustedes los firman. Nadie les obliga, nadie les pone una pistola para firmarlos, pero queda claro que están siempre a favor pues, del que pesa más, en este caso de Europa, así como los que han firmado ustedes con Estados Unidos. O sea, ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué los firmamos? ¿Por qué firmamos en esas condiciones? No lo firmamos nosotros, lo firman los burócratas que están en el gobierno y que reciben su cuota aparte. No nos equivoquemos. Ningún pyme sería capaz de firmar un tratado semejante. De hecho, nos oponemos... Lo firman nuestros representantes. Nuestros representantes lo firman. Los que nos deben de representar a nosotros. Sí, pero no son representantes. Esta es una otra discusión muy importante, que es trabalhar o conceito de democracia. O conceito de democracia que a mídia imperialista coloca, que são aparelhos propagandistas do capitalismo, é que há eleição. Se há eleição, há democracia. Pero não é essa a definição. A democracia é um trabalho do povo, pelo povo, para o povo. A eleição é uma maneira
de llevar al pueblo al poder. Pero no es posible hacer eso si lo controle de los medios de comunicación, si lo controle de la Ah, cultura está en las manos de los patrocinadores, que son estas mismas corporaciones. Voy a dar un detalle, porque ¿a quién interesa ese tipo de tratado? O Brasil es un gran exportador de soya, ¿no? Un gran exportador, talvez sí, señor. segundo o primero, está siempre disputando como grande. ¿Sabe quién es el mayor importador de soya de Brasil? Ilhas Turcas e Islas Caimán. Y también la industria automovilística europea o americana que está aquí, cuando exporta producto aquí, exporta para subsidiarias desta mesma empresa nestes paraísos fiscais para não pagar imposto. Claro. Exporta com prejuízo. Mira vos, hace um produto, não importa, um produto de $100.000, exportam por 90 mil para alegar prejuízo. E de aí, desta ilha, deste paraíso fiscal, exporta. Então, o navio sai de Brasil e não passa por esta ilha, vai diretamente a Rotterdam. Pero o boleto fiscal e toda a burocracia está aí. Então, isto é outro trabalho para as associações PYMEs. Nós temos que ter os dados abertos e trabalhar com as auditorias e com os setores de auditoria pública de los governos para abrir estes livros. Vimos isso no Equador, quando fomos mirar os contratos de la deuda pública equatoriana, os contratos eram leoninos. Eram contratos que não tinham valor jurídico. Não havia recibos. Havia uma contabilidade que dizia que a deuda existia, mas quando se perguntava quando esse dinheiro entrou em Equador, cadê o recibo? Onde está a fatura? Que não havia. Isto não sou eu que digo, isto quem diz é a Comissão Internacional de Auditoria, e por isso que toda a negociação da deuda de Equador não houve um banco que questionou. Então, nós, de novo, os pequenos, nem sabemos o que passa nesse outro mundo. E para isso precisamos estar unidos e fortalecidos em nossas associações, para que nossas associações, em parceria com as universidades, em parceria com a auditoria pública, possa ir mostrando onde está indo nossa plata. Correcto. Por eso lo que proponemos, Sergio, Héctor, es empezar a llevar este programa, este modelo que estamos haciendo a cada uno de los países latinoamericanos para ir explicando la necesidad y la decisión que tenemos los pequeños y medianos empresarios de unir nuestros esfuerzos, de unir nuestra fuerza y de empezar a tener un peso en el momento de las decisiones, porque si no, como bien decía Sergio, firman las cosas que nos perjudican y que perjudican a cada uno de nuestros países en función de dádivas que reciben. Pues me encanta lo que están diciendo, porque todo lo que están diciendo pues, es verdad. Quiero informar a los que nos hacen favor de vernos que este espacio está abierto para recibir cualquier invitación a cualquier pyme que se quiera contactar con nosotros, porque la idea es ir construyendo esa unión, esa comunidad. Y la idea es hacerla en toda América Latina, porque toda América Latina, como bien dijo Raúl, tenemos las mismas cifras y los mismos problemas. Tenemos gente que son de gobiernos progresistas, pero que no han cambiado el chip. Siguen trabajando en términos neoliberales. No deja de ser patético que cuando hablan de comercio, generalmente las pymes no las mencionan, no las toman en cuenta. Estamos hablando de mi gobierno, que no nos está apoyando a las pequeñas y medianas empresas con créditos realmente para que puedan salir adelante y puedan supervivir. No les ha ayudado a crear un ecosistema que las pueda realmente atender.
Ya no digamos en el resto de los países que la situación ha de ser muy parecida, pero la clave también la dijo Sergio, somos más, nosotros mandamos, que lo único que necesitamos pues es unirnos, tenemos los mismos problemas. La mayoría de las pymes sufre el abuso de las grandes empresas que generalmente se financian a través de las pequeñas y medianas empresas, pagándoles cuando quieren. En México, en mi país, lo típico es que te digan que te paguen un mes y pueden tardar 3, 4, 5, 6 meses. O sea, se financian contigo. Es lo que pasa. Les explotan. Y les quitan hasta la utilidad. Porque si quieres un pronto pago, te descuento tanto. O ¿sabes qué? Me vas a descontar algo en tu producto para poderlo yo vender porque no se ha movido. Y entonces tienes que bajarle el precio. Entonces, juegan hasta Pero se quedan permíteme, Héctor, con tu utilidad y se financian contigo. Hay muchos abusos por parte de las empresas en ese sentido. te quería decir, Héctor, que el problema que tenemos las micro, pequeñas y medianas empresas es que no somos formadores de precio. Toda cadena de valor, lamentablemente, empieza en las grandes empresas y son ellos los que tienen la sartén por el mango, porque nosotros, lamentablemente, recibimos los precios y ellos manejan a partir de tener los insumos difundidos, manejan cada una de las cadenas de valor. Lamentablemente, se han hecho dueños de cada una de las cadenas de valor y a partir de ahí nosotros nada más que somos consumidores y ellos ponen los precios y por lo tanto determinan la rentabilidad del resto de la cadena. Este es un problema muy serio y ahí radica el huevo de la serpiente. ¿Querías agregar algo, Sergio? Quería hacer un comentario. Por eso que perdón, que por eso que junto con la Claxo nosotros estamos de forma un poco lenta, quería que fuese más rápido, promover un acuerdo de cooperación y estamos trabajando mucho con la idea de los consorcios. Esto que Raúl colocó es muy importante. Eso se resuelve con un consorcio, con toda la cadena de valor dentro de los consorcios. Y todas las decisiones no pueden ser de apenas un comprador. Esto Europa sabe muy bien cómo es con los programas líder. Los programas líder acabó con la historia de todo el mundo produciendo para un único comprador. Porque pasaron a crear consorcios cooperativos donde la cadena de valor pasa a comercializar los productos finales. Esto es un camino. Mira la importancia de estarnos juntos. Pero imagino que estamos no final de nuestro programa. Quería dejar aquí una reflexión y una recomendación para que nosotros podamos caminar. Es que podamos dentro de nuestro programa ter assim 5 minutinhos para un cuadro que podemos ter de fatos y versiones. Fake o fato. Fake o fato. Lo fake es la grande empresa es desenvolvedora de los países. ¿Esto es fato o es fake? La grande empresa genera empleo. ¿Esto es fato o es fake? La grande empresa genera justicia social. ¿Esto es fato? Entonces, y ahí começar a mostrar, por ejemplo, pouca gente sabe, aqui há uma campanha publicitária enorme a favor do agrobusiness, que o agro é pop, que o agro é tecnologia, que o agro é isso. Mas o que não se diz é que o agro é financiado pela população mais pobre, porque o agro não paga impostos. Porque quer saber, a cidade de São Paulo arrecada com imposto urbano municipal mais que todas as haciendas juntas de Brasil que produzem commodities. Pagam impostos bajíssimos. ¿Por quê? E agora, o governo, recém esta semana, liberou 365 mil milhões de dólares para o agro, com a taxa de interesse de 6% ao ano. E a PYME está pagando 20% ao ano. Esta es Entonces, de nuevo, juntos podemos cambiar, juntos podemos entrar con acción contra el gobierno diciendo esto no es constitucional y bloquear, entrar en la justicia, trabajar, pero tenemos que estar juntos. Solitos somos frágiles.
pero juntos somos muy fuertes. Entonces, quería dejar esta recomendación y una recomendación a más de una, llamamos de cartilla. Una cartilla sería algo dibujado con estes mesmos fatos de versiones y con las nuestras propuestas y una arte para que los pequeños puedan en sus embalajes publicar soy pequeño y soy a favor de la compra pública de pequeño. Pero toda la embalaje, todo lo material de embrulhar los productos de lo pequeño venha con un poco de la historia de los pequeños y con este fatos y fakes. La idea está genial, Sergio. La idea, de veras, Muy me bien. gusta mucho, mucho. Digo, me encanta por eso. Debo decirle a las gentes que nos hacen el favor de vernos que estas charlas las hemos tenido en privado y de veras son tan ricas y sustanciosas que yo dije, se tienen que liberar para que esto genere no solo conocimiento a las personas que nos hacen favor de vernos, sino también esa posibilidad de unión. Es un crimen que nomás se queden en privado por todo lo que dicen, por todo lo que ustedes destilan, por toda la sabiduría, porque esa es la palabra que comentan. Realmente lo que dicen me encanta. No sé si quieras tú también decir algo ya para acabar, Raúl. No, mira, coincido absolutamente con ustedes. Creo que en ese sentido, Alan Pyme, que representa justamente a todo el eje latinoamericano, debería cumplir la función de extenderse cada vez más y de ampliarse a todo el continente. Y para eso deberíamos llevar la palabra a cada uno de los países, impulsar a través de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos progresistas de cada uno de estos países, que nos den el espacio necesario para que le hablemos a sus pequeños y medianos empresarios y así vamos a ir consiguiendo la masa crítica necesaria y suficiente. Correcto. Pues yo les quiero agradecer de veras esta participación de ustedes en este programa primero. Esperemos que sea el inicio de muchos otros más para que puedan generar esa conciencia de clase tan necesaria que urgen las pequeñas y medianas empresas para poder hacer frente no solo al día a día, sino al sistema neoliberal que a veces se va, entre comillas, pero luego regresa otra vez. Y es otra vez la resistencia para poder seguir adelante. Esperemos que este programa pueda verse y sobre todo que puedan hacerse más, porque creo que lo que están diciendo cada uno de ustedes es realmente muy, muy valioso y cualquiera persona que nos escuche le va a servir de alguna forma u otra. Es una forma más de alcanzar la integración latinoamericana a través del comercio que pueden generar las pequeñas y medianas empresas, pero también de que a través de ellas se puede realmente alcanzar la posibilidad de la libertad económica que merece cada país, su soberanía, y no estar sometida nada más al imperio de las empresas que vienen de afuera a invertir, a esos capitales golondrinos que solo son extractivos, que no les interesa que haya industria, simplemente acabar con la industria. Bueno, las pymes son la solución a ese gran problema que hemos heredado del neoliberalismo. Gracias, de veras, gracias Raúl, gracias Sergio. No, gracias a vos, Héctor, por permitirnos poder estar en tu programa. No, gracias a ustedes y de veras que tengan muy buenas tardes, buenas noches allá y estamos en contacto. Gracias, juntos. Hasta cualquier momento. Juntos.